Me gusta mucho interactuar con otras personas, sobre todo a este nivel. A mí me gusta mucho pensar sobre cómo, o sea, reflexionar sobre cómo pienso. Mi nombre es Nicolás Jaramillo, tengo 24 años. Em, Desde pequeño he llevado un proceso de adaptación a muchos ambientes. Digamos que yo sé que desde pequeño tenía problemas sensoriales. Mi mamá, estando embarazada de mí, estaba que de 6 meses, 5 meses. Entró de pronto a una discoteca y la saqué a patadas. Sí, o sea. em, Mis papás me colocaron en un programa de estimulación temprana a los 2 meses de edad. No los dejé dormir en 2 semanas y no me volvieron a llevar. Entonces, siempre la parte sensorial durante mi vida estuvo presente y fue lo primero que se manifestó. Que yo era supremamente sensible. Siempre, em, cuando mi mamá tenía un chocolate entre la cartera, yo lo olía y lo sacaba y me lo comía. Mm, los sonidos fuertes siempre me molestaron y siempre que habían bajos, siempre que había, por ejemplo, una fiesta grande, yo salía corriendo y llorando porque no sabía cómo manejar todos esos estímulos. Nunca fui bueno para dejarme tocar. Siempre el hecho de que me abrazaran era complicado. Mm, Entonces yo creo que esa fue la primera manifestación del síndrome mío de Asperger. También la mayoría de estas cosas las sé por referencia de mi mamá, yo no me acuerdo de muchas cosas. Eh, Mi mamá veía que la manera en la que yo interactuaba con otros niños o la manera en la que yo jugaba era muy distinta. Siempre estaba ordenando los juguetes. eh, no sé, ellos notaban una diferencia. Yo entré, al primer colegio grande que entré fue al nuevo gimnasio Colombo Británico y tuve muchos problemas de interacción. Mis intereses eran muy distintos a los de la gran mayoría de niños. Eh, entonces me la pasaba muy solo y no encontraba con quién hablar. Muchas veces eh, durante las reuniones familiares yo me la pasaba hablando con los adultos en vez de con los niños. Y pues ahí ya podíamos reconocer las distintas diferencias. Una profesora del colegio junto con mi pediatra, que en ese momento era María Teresa Guarín, le recomendaron a mi mamá buscar otro colegio y que de pronto el Merani podía ser una buena opción para mí. Ellos veían muchas de mis capacidades en cuanto a razonamiento, pensamiento crítico, matemáticas, y decían, "No, pues de pronto el Merani, que en ese momento tenía como una política de aceptar solamente niños con coeficiente intelectual alto, era en ese momento el colegio para mí. Y efectivamente, eh, a pesar de que al comienzo en el Merani tuvo un buen tiempo en el que estaba solo, no interactuaba casi con el resto de compañeros más o menos durante los primeros 3 meses. Después de ese momento, las cosas cambiaron completamente. Eh, en el Merani encontré compañeros que tenían mis mismas características. No necesariamente en el mismo grado, pero todos teníamos los mismos problemas sociales, problemas de sensibilidad, los mismos intereses que no le interesan a todo el mundo. Y yo agradezco mucho eso porque en el Merani pude de verdad socializar lo que no había podido hacer en mi colegio anterior. La manera en la que ellos calificaban actitudes, de cierta manera, dependía de cómo
nos integrábamos nosotros con una persona que no fuera tan psicorrígida, ¿sí? Y en el colegio, a pesar de que eran minoría, también habían personas, le llaman neurotípicas o normales, o pues, también con coeficiente intelectual alto, pero sin esas mismas características. Entonces a nosotros nos evaluaban dependiendo de esas interacciones y dependiendo de qué tanto nos camuflábamos en el resto de la sociedad. Y a pesar de que fue un gran colegio para mí y me enseñó muchísimo, en un momento dado ellos dijeron como no sabemos cómo manejar esto, y un profesor que me estaba estudiando desde hace mucho, ya esto es alrededor de séptimo, lo que se llamaba en ese momento formal B. Mm, Les dijo a mis papás, miren, yo quiero hacerle unas pruebas con unos estudiantes de psicología de la Nacional porque el niño puede ser autista. Mis papás abrieron los ojos, le dijeron, mire, usted no conoce a mi hijo porque usted está completamente fuera de foco. Y lo estaba porque ni siquiera le entendía las palabras que estaba diciendo. Mm, a pesar de que tenía razón. Em, Que ya eras ya era joven, grande, ya eras sí. grande. Pero él no entendía qué quería decir eso de autismo. Solamente sabía que los patrones estaban, el diagnóstico estaba, y se lo decía a mis papás como, oigan, vengan, trátenlo y hagámosle pruebas con estudiantes de la Nacional. No era una buena manera de manejar la situación. Entonces mis papás me sacaron corriendo de allá, otro colegio. Ujú. Entonces mi adaptación en el CIEDI no fue fácil, pero si algo me enseñó, el Merani era no tener pena para interactuar, ¿sí? Y así como no tenía pena para interactuar, tampoco tenía pena para decirle a cualquier persona, no, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Inclusive podía pues, ser agresivo. ¿Mm? Y eso hizo que, o sea, yo estoy seguro que eso que formé en el Merani de poder interactuar con otras personas y poder decirles, miren, yo acá pongo mi barrera, hizo que a pesar de que yo no tuviera las mejores relaciones con mis compañeros en el CIEDI, no me molestaran, porque sabían que yo les podía responder. De hecho, sé por referencias de personas que habían estado antes de mí en mi mismo curso, que el ambiente no era bueno y ya habían 6 o 7 personas que se habían salido del colegio por bullying. ¿Mm? Y yo sé que este es uno de los problemas que afrontamos cuando uno tiene, cuando personas con Asperger o con autismo en cualquier lado. Sí. En el CIEDI yo siento que a mí me decían, bueno, pues esta persona es muy capaz, pero se complica demasiado. Va muy allá y pues ¿para qué? ¿Para qué esforzarse tanto en una materia si no lo necesita? Y mis intereses principales eran las ciencias naturales Ujú. y matemáticas. Yo muchas veces me dedicaba a estudiar por mi cuenta, no siempre hacía los trabajos que me pedían, no siempre iba de la misma manera a clase, pero respondía con todo y es algo que nunca habían visto en ese colegio. El CIEDI, sobre todo por la dueña y anterior directora general, era un colegio muy estricto en cuanto a disciplina y aún hoy lo es. Pero yo era más bien la excepción, yo era el... La excepción eres. Sí, y me fue muy bien con eso porque pude responder de la misma manera y tuvo muy buenos resultados. A mí me encanta entender las cosas y las matemáticas son un medio para eso. Yo siento que las matemáticas, y aún hoy que yo estudio matemáticas y llevo estudiando matemáticas más o menos 7 años ya, eh, son un medio para entender conceptos.
El objetivo de las matemáticas es entender qué es lo que quiere decir una definición, cómo se comporta un sistema, ¿sí? Algunos dicen que es un poquito prepotente las hacer solamente matemáticas y dedicarse solamente a entender las cosas, pero es realmente en lo que yo me especializo y lo que más me gusta. Entender conceptos, llegar como tener todo bien organizado en la cabeza. Y eso ha sido el éxito de toda mi formación en matemáticas y en ciencias en general. Me aceptaron en la Universidad de Oregon para hacer el doctorado en lo que me gusta, que es teoría de representaciones. Aparte, hace poquito en abril fui a visitar y es un lugar muy bonito. La gente es muy amigable, el, el ambiente es chévere, no es competitivo, sino que cada quien, o sea, sino que hay un sentido de comunidad muy bonito y eso me parece muy bueno. El lugar de profesor es bien difícil para mí, porque yo siento que yo pienso al, o sea, de una manera y organizo las cosas en mi mente de una manera distinta al de la gran mayoría de personas. Y como organizo los conceptos de manera distinta, eh, cuando yo dicto una clase, yo lo que espero es esa respuesta de mis alumnos y que mientras yo voy dando la clase, ellos vayan entendiendo y haciendo preguntas, ¿sí? Así como yo me pregunto un montón de cosas en mi cabeza mientras voy escuchando una conferencia o leyendo un libro, yo espero que ellos hagan lo mismo. El hecho de que mi mente opere distinto y se la pase maquinando muchas cosas y haciendo relaciones entre cosas distintas en un momento dado, hace que yo pueda hacer muchas conjeturas y también que yo pregunte un montón. Ajá. De pronto hay una cosa de la que quiero hablar ahorita y es pues dentro de todas mis experiencias hay una constante y es la obsesión, ¿sí? A mí me funciona mucho obsesionarme con algo para desmenuzarlo, desglosarlo y poderlo entender, ¿sí? Y así como, y así como me ayuda maquinar a 30.000 kilómetros por hora ahí en la cabeza, eh, también muchas veces me preocupa. Entonces yo creo que la constante dentro de todo mi proceso ha sido la obsesión. Y creo que es la manera en la que opera mi cerebro y me gusta mucho. En otros contextos siempre está el problema de no encontrar una solución inmediata a un problema social. Por ejemplo, yo digo, no, esta persona no me quiere hablar, entonces, no sé, si le pregunto a ver qué pasa, de pronto me reacciona de una mala manera, no es algo de lo que quiera hablar, pero si no hago nada, pues yo me quedo con eso acá. Y me quedo pensando en qué hacer durante 2 días y me deprimo. Y eventualmente terminé dándome cuenta que muchos de esos ciclos simplemente hay que cortarlos. Hay que decir, vean, si esta persona me rechaza, allá ella, pero no es algo terrible y no es algo con lo que me deba obsesionar. Pero eso lo logro a partir de entender cómo es que pienso. Ajá. Y eso yo creo que ha sido el gran avance y, y la joya que hay que rescatar de todo este proceso para otras personas. Porque evidentemente esta manera de obsesión es algo que para una persona normal suena súper eh, abrumadora. Que tú estés pensando en 50.000 cosas a la vez.
Para mí no lo es. Sí puede abrumar a ratos, pero no es lo que sería para una persona cualquiera. ¿Mm? Lo sé manejar y lo sé usar. ¿Mm? Pero también eso hace que una persona que no tiene mi misma forma de pensar no entienda cómo es que yo pienso, porque ellos dicen, ¿cómo es posible que una persona piense en 50.000 cosas a la vez y se obsesione con una pendejada que yo le dije, con una bobada? Y más cuando estas personas no lo saben decir, porque así como la gran mayoría de personas con Asperger, a mí me costaba mucho decir cómo es que pienso y expresar lo que estaba dentro de mi cabeza. Otra cosa que no sé por qué ocurrió en mi vida es que yo lo primero que comencé fue hablándoles de mi sensibilidad y ya no la tengo, ya no tengo esas limitaciones. No sé por qué. Mientras estaba en el colegio, en la última parte de mi bachillerato, mientras estaba en el CIEDI, yo estuve en un tratamiento de neurofeedback y sé que em, la, el punto en el que nos concentramos sobre todo es en FZ, sobre precisamente, mm, no me acuerdo el término técnico, pero si uno mira los mapas que hacen para estas cosas, uno puede revisar exactamente qué región es, pero es la región que recibe todos los estímulos, ¿sí? Y que yo siento que en parte el poder procesar 50 cosas a la vez es porque yo recibía 50 estímulos y no los sabía procesar todos al tiempo, no los sabía callar. Nunca se callaban, todos los estímulos entran derecho sin filtro. Y eso hizo que, pues eso yo creo que es parte del desarrollo mío y de muchas otras personas. Y por alguna razón ya no lo tengo. Que pues tiene sus pros y sus contras, pero y me parece que en mi caso me ayuda muchísimo poderme relacionar con el resto de las personas más fácil, no tengo tanto problema con la comida, con cosas del día a día, con que me toquen, con sonidos fuertes. Hay que tener cuidado con la parte sensorial, hay que manejarla muy bien. No es nada fácil y un buen punto de partida es preguntarle a otras personas como nosotros qué es lo que hicieron ustedes en su momento, o cómo es que se siente este sonido para usted, porque nosotros ya lo sabemos decir. Y de pronto la otra parte que se mantiene es el que las personas, y es algo que yo no puedo evitar, siguen sin entenderme. Mm, y eso es algo que no puedo evitar. Y eso es parte de mi ser. Mm, y está bien. Y es algo con lo que yo he llegado a aceptar en muchos casos. Mm, pero, claro, normalmente nosotros tenemos ese sentido de justicia súper fuerte y de que tengo que cambiar esto porque la gente me está rechazando. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué tanta importancia se le da a ese aspecto social y irle restando importancia al rechazo y convencernos a nosotros y convencerse de ustedes como papás que si cometemos algún error lo podemos solucionar en la próxima o simplemente no solucionarlo y que siga pasando, pero somos así, hay que aceptarlo. Mm, y hay que aprender a manejarlo de una manera distinta. Una de esas maneras es lo que yo hablaba de la obsesión, de cortar esos loops que uno tiene en la cabeza cuando uno está sobre todo muy exaltado. Eso es una manera muy buena, pero llegar a hacer eso, por ejemplo, como papás, requiere también un trabajo interno
muy duro. Y es que así como nosotros nos toca entender cómo pensamos, si ustedes quieren llegar a entendernos a nosotros bien, necesitan saber cómo piensan ustedes y ustedes se tienen que enfrentar a sus propios demonios. Mm, y eso no es fácil. ¿Cómo funcionan los loops? A que yo me obsesiono con una idea y la comienzo a repetir muchas veces en mi cabeza. Por ejemplo, está mal que una persona se pase un semáforo en rojo. ¿Mm? Y la comienzo a repetir y me obsesiono con eso. Y me da, y en tanto me obsesiono con eso, cada vez me da más rabia que la persona de al lado se pasó un semáforo en rojo y casi me hace estrellar, por ejemplo. ¿Mm? Y no la suelto. Me quedo ahí. Pero en el momento en el que entiendo que no importa, que lo puedo dejar pasar, que esa persona no tiene nada que ver conmigo y que realmente es muchísimo más el daño que me estoy haciendo yo en obsesionarme con esto que, que lo que le importa a esa persona, pasar por ahí. En el momento en el que yo me doy cuenta que, oiga, no, esto, no puedo seguir pensando en que esa persona me estaba haciendo daño a mí específicamente, sino que simplemente hizo una cosa que no se debe, pero yo no puedo, no me puedo quedar ahí, yo no soy el blanco de ese suceso. En el momento en el que entiendo que yo no soy el centro, ahí se corta la idea. En el momento en el que yo entiendo que no es tan grave, que la vida sigue y que realmente no hay cosas completamente terribles en la vida, pueden haber cosas malas, pero nada es terrible, y lo racionalizo, ahí es cuando los loops se van cortando. Bien. Entonces, ahora comencemos con la parte sensorial. Muchas veces los estímulos sensoriales crean loops en mi cabeza. Como esta persona, este vecino que tiene la música a todo volumen me está agrediendo. O esta persona que me pasó el balón de fútbol, lo que me estaba era dando un balonazo. ¿Sí? Yo no sé cortar esas relaciones, o sea, yo no sabía cortar esas relaciones en su momento. Entonces me quedaba pensando en, esta persona me quería dar un balonazo, tenía toda la mala intención, es el colmo, y me ponía muy agresivo. El entender que no es con uno, que si uno hace algo malo, a la gran mayoría de las personas no les importa. Si uno dice algo mal, lo peor es que me ignoren y ya. Ahí es cuando se van acortando esos ciclos. ¿Mm? Y fíjate que muchos de esos ciclos están relacionados con algo sensorial, con un estímulo fuerte de afuera. Entender que muchas veces el pensamiento de nosotros es obsesivo y hacernos caer en cuenta, oiga, concentre su obsesión en estas cosas y no en estas. No se concentre en cómo lo miró el de al lado, concéntrese en que a usted le gustan las matemáticas y póngase a estudiar esto, o que le gustan los dinosaurios, o que le gusta Star Wars, o que le gusta el espacio y la astronomía. O sea, los ejemplos son muy variados. De ahí que, de ahí que nosotros tengamos intereses súper particulares y nos quedemos con eso ahí. Ese yo creo que es el estímulo más importante. El de, oiga, de verdad, no le importe, si usted se equivoca, permítase equivocarse, porque nosotros somos tan obsesivos que, otra vez me repito, yo cómo hago para no equivocarme y entonces después no lo logro de una forma y no lo logro de otra y si digo algo me regañan, pero si no digo también, no sé, el mejor consejo que les puedo dar es que hagan lo que les gusta y que hagan lo que les nazca
y siéntanse bien con lo que hacen, porque si no, o sea, yo sé que es un consejo muy genérico, pero en este caso es muy importante, porque si no, uno termina obsesionado con cosas que no le gustan y uno se puede terminar sintiendo muy mal acerca de eso. Hay que perder la pena, hay que decir no me tengo no me tengo que obsesionar con cómo está pensando el otro, cuál es la reacción, no, sino comenzar a preguntar, explorar otros temas, hacer cosas por cuenta de uno. Y nosotros lo hacemos, o sea, muchas veces, muchas veces en los colegios lo cortan, dicen, no, eso es muy complicado, pero no hay por qué hacer eso y por supuesto esto no es para todo el mundo. Pero se puede sobre todo desde uno. O sea, si yo entiendo que me pasa, pues ya no me estreso tanto. Mm, Pero sí, llegar a entender completamente nuestra condición es muy complicado para una persona, o sea, para cualquier persona, más que todo el mundo lo entienda, pues es una tarea imposible, yo creo. A ver, Rafael nació y fue un embarazo normal, totalmente normal. Nació por cesárea, el parto fue normal. Eh, Cuando él empezó a crecer fue cuando nos dimos cuenta, más o menos a la edad de 3 años, cuando ingresó al jardín infantil, me dijeron que él tenía algo raro, que pasaba por las rejillas una y otra vez, pero ¿cómo? Mi hijo no tiene nada, mi hijo no puede tener nada, no puede tener nada. Bueno, lo cambiamos de jardín infantil porque efectivamente en ese lugar no supieron cómo manejarlo. Entonces ahí empezó todo el recorrido, porque nosotros no queríamos aceptar que Rafael tenía algo. Bueno, lo primero es las obsesiones, era súper obcecado con todo. Las repeticiones de repetir, por ejemplo, eso, digamos, veía una rejilla y le gustaba pasar por la rejilla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Le gustaba salirse de las clases, le gustaba volarse de todas partes, no quería estar o sea, no quería que yo lo abrazara ni le diera besos, ni nadie se le acercara, detestaba los ruidos fuertes, se tapaba los oídos, salía corriendo. Entonces empezamos a ir a donde los psicólogos, donde los neuropsiquiatras, donde, bueno, a todas partes, a terapeutas de todo. Entonces me decían que él tenía un retardo mental, tenía de todo. Entonces a mí, yo fui donde el doctor Roberto Chaskel. El doctor Chaskel fue una mano derecha para mí. Yo le decía, mire doctor, yo no entiendo qué tiene mi hijo. Me dijo, usted sola lo va a entender y usted sola lo va a diagnosticar. Yo la voy a invitar a algunos congresos que yo hago. Yo no tenía ni idea de lo que hablaban porque yo estudié hotelería y turismo, entonces empecé a estudiar psiquiatría, neuropsicología, de todo. Bueno, me fui a todos estos congresos, los que a mí me interesaban eran los que el doctor me invitaba, y yo misma fui la que diagnostiqué a mi hijo. Entendí que, o sea, dije, tiene un Asperger. Para aceptar eso, duré 8 años. Fue muy difícil porque digamos que la parte social era muy complicada, entonces tú salías a la calle y se burlaban del niño, que porque hacía, que porque se movía, que porque tenía, que porque no sé qué, bueno. Me decían en los colegios, mira, este niño debe tener o sea, irresponsablemente, ¿no? Este niño debe tener un retraso mental porque no puede escribir bien, este niño, sí, cosas así, o sea, esos son autodiagnósticos que ellos mismos se hacían en las entidades o en los colegios donde yo lo llevaba. Lo metimos a un colegio pequeñito, que era el Colegio Gimnasio Los Robles, me dijeron que era lo mejor, no sé qué, él entró en el proceso lector-escritor. Resulta que Rafael se perdía en todas partes. Si estábamos en la calle, se perdía, si estaba en el colegio, se subía a los árboles, de todo, bueno. Resulta que en el colegio lo encerraron para que no se subiera a los árboles.
Con ese hecho, él bloqueó todo el proceso lector-escritor. Entonces yo lo saqué del colegio y yo lo tuve un año y yo fui quien le ayudé a volver a aprender a leer y a escribir. No tenía ni idea, pero bueno, lo hice. Rafael entonces estuvo un año conmigo, luego entonces lo metimos a un colegio que se llamaba Apuchi, pero era un colegio donde había niños que tenían condiciones muy, muy fuertes. Y Rafael mismo me decía, mamá, yo no quiero estar en ese colegio, esos niños están muy mal y yo no quiero estar ahí. Pero bueno, ella de alguna manera nos ayudó como a entender muchas cosas, ese proceso de aceptación, ¿no? Para mí. Así que entonces él se salió del colegio y yo empecé a tocar otras puertas en colegios regulares, lo que decimos colegios regulares. Resulta que conseguimos un colegio que se llama FASE. En ese colegio es un colegio que se fundamenta, digamos, en la autogestión humana, es muy fuerte en eso y digamos que la parte curricular está ahí, pero la más fuerte es esa, la del desarrollo del ser humano basado en el amor. Resulta que Rafael llegó ahí y ese era el colegio que era. Estuvo allí 10 años, a Rafael le enseñaron la parte de autogestión, de quererse, de saber que él podía hacer muchas cosas, le ayudó a formar ese cimiento que necesitábamos para que siguiera adelante. Rafael estuvo 10 años y salió del colegio, se graduó del colegio y resulta que empezamos otra vez el mismo tema de cuando inició el colegio, las universidades, toque y toque puertas. Entonces, como no tenía nada que hacer, ¿yo qué hice? Yo lo metí en clases de Kumon, de matemáticas y de lectoescritura, que le encanta escribir y leer, y mucho ejercicio. Y ahí, pero él decía, yo tengo que estudiar, yo tengo que hacer algo. Él era una persona muy obcecada con que tenía que salir adelante y tenía que estudiar como fuera. Le gustaba, digamos, mucho. O sea, contrariamente a lo que es su condición, le encantaban las áreas, la sociología o la psicología. Resulta que sí, él agendó su cita para la entrevista, él habló con la psicóloga, él habló todo. Entonces un día me dijo, tengo la entrevista a tal hora, le dije, listo, vete. Se fue y lo entrevistó el decano, 2 psicólogas y 2 profesores de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Yo me acuerdo que yo estaba haciendo una cola para sacar el pase, cuando recibo una llamada de Rafael, feliz, mamá, no lo puedes creer, pasé la entrevista y voy a entrar a esta universidad y voy a lograr lo que quiero. Lo que dices tú, tienen un sentido de responsabilidad y voluntad impresionante, eso es Rafael. Se obcecó con que tenía que entrar como fuera a estudiar lo que él quería y lo logró. Entonces, cuando entró a cuando ya lo aceptaron, nos citaron a todos, a mi esposo, a mí, a él, a una reunión en la que nosotros íbamos a hablar pues exactamente de la condición de Rafael. Yo quería ser muy clara en ese tema porque claramente veo que les falta muchísimo para poder encaminar a un muchacho o a una niña con una condición, digamos, como estas. Porque lo que dices tú, no lo entienden, definitivamente no lo entienden. Entonces yo les hablé y les dije, les conté pues, mi experiencia, todo. Les dije que yo estaría ahí. Dijimos que era mejor que hiciera media matrícula para que fuera más. Y ellos dijeron que no iban a anunciarle nada a los alumnos porque lo rotularían. Yo dije, bueno, esperemos a ver cómo le va. De eso sí tenía bastantes reservas, tenía mucho miedo con el tema del bullying, con todo eso, porque volviéndome un poco atrás, en el colegio siempre le hicieron bullying, pero él nunca se dejó. Muchas veces le dijeron, mira, tú eres un retrasado mental, y él contestaba, mira, más retrasado mental eres tú que me lo estás diciendo a mí. Entonces, son muchas cosas. Yo tenía un poco de susto, pero bueno, sigamos adelante, porque en esto tiene que ser uno siempre pensar, sigamos adelante, porque el miedo te cohíbe de todo, o sea, no haces nada si tienes miedo. Así que hablamos con el colegio, con la universidad,
les expresamos todo lo que nosotros pensábamos. Yo ese miedo me dijeron que no, que ellos no lo iban a, que esperáramos a ver cómo les iba. Y Rafael entró a la universidad. Entonces el primer tema es tú dejar salir a un muchacho, entonces que vete en el Transmilenio, haz toda tu vida común y corriente, porque ¿qué era la base mía? Y la base pues ahora de mi esposo es entender que es una condición, no una discapacidad. Él puede estar solo y puede defenderse él solo, él puede salir solo y puede hacer todas sus cosas solo, sin necesidad de que uno esté ahí. Entonces, así que vete tú solo a la universidad en el Transmilenio, esta es la tarjeta del Transmilenio, no, si a ti te parece, porque esa es otra cosa, él observa muchísimo el comportamiento de la sociedad. Entonces, si ve que alguien no deja pasar, no deja sentar a un anciano en el Transmilenio o no le ayuda a pasar a la calle o lo que sea, él inmediatamente va donde la persona y le dice, mire, no haga usted eso, porque hace usted eso, no sé qué. Esas cosas él tiene que entender que no las debe hacer porque está en la calle, porque no se sabe cuál es la reacción de la persona, todo eso. Bueno. A pesar de todo digamos, el trayecto que hemos pasado, o que he pasado, pues yo digo que con el esfuerzo y la dedicación, pues se logra algo. Yo pienso que hay 4 cosas fundamentales que uno como padre tiene que tener. La primera es la aceptación. La segunda es el conocimiento del tema. La otra es el entendimiento, entender, que es tan difícil entender. Y la otra es el acompañamiento permanente y para toda la vida. Uno no puede desconocer eso y nunca se va a desconocer. Tú tienes que tener un acompañamiento, más no una, ¿cómo se dice? Como una absorción de la persona, no, es que él sienta que está ahí acompañado, pero que él puede hacer todo por él mismo. Yo creo que se ha logrado, y se ha logrado muy bien, y pues ahora, pues con lo que cuenta Nicolás, no sabía de la Universidad de los Andes, ahora esta universidad, la Universidad Santo Tomás, y me imagino que habrán muchas más que van a tener que entender que debe haber una inclusión muy fuerte en este tema, porque aparte de que son personas que se salen del encuadre, porque el susto es que se salen del encuadre, pues son personas que pueden aportar bastante, bastante a la sociedad. Y no se alcanzan a imaginar cuánto pueden aportar. Yo digo que la experiencia con Rafael ha sido bastante enriquecedora como mamá. Creo que uno aprende a ver la vida de un modo muy, muy diferente. Aprende a entender las más mínimas cosas de la vida. No sé, a darle valor a las cosas más pequeñas de la vida. Y eso para mí ha sido fundamental, ¿no? En la vida para mí y para la familia. Lo que les hablaba de la aceptación, del conocimiento, del entendimiento y del acompañamiento, esas son cosas todas muy entrelazadas que si se hacen bien, se logran tener grandes cosas en un muchacho como estos, ¿no? O sea, que logra salir adelante. La aceptación social pues es muy complicada. Sí, hay gente que sí hace mucho bullying, hace muchas cosas, pero también uno tiene que aprender a manejar esas situaciones y saber cómo manejar cómo te aborda una persona que te diga, mira, este niño es raro porque está haciendo esto, porque hace lo otro. Y la familia también es importantísima aquí. El apoyo que se le dé, el afecto que se le dé, para mí eso es básico. Y el acompañamiento, pues sí, es que el acompañamiento es permanente, lo digo que es permanente porque en todo va a necesitar un acompañamiento, digamos que lejano mío, pero aunque no quieren que uno los abrace ni que los bese, por ejemplo, él a mí me tiene en el WhatsApp o en sus contactos como O, yo no soy mamá sino O. A mí no me importa, pero sí sé que él no necesita, sino yo quiero que él sepa que siempre voy a estar ahí, pero lejos, porque él va a poderse defender absolutamente solo cuando yo no esté.